capítulo 12. Te cuento dónde estamos, por si estás viniendo recientemente. Estamos en el estudio de este pasaje en el cual Pablo ha dicho, la última vez que abrimos el pasaje vimos que Pablo dijo: yo no hubiera querido gloriarme, yo más bien cuento todo lo que yo soy. Soy una persona, quizás una forma de explicarlo, diría, yo soy alguien transparente, explico mis limitaciones. Al principio de mi carrera como cristiano me dio miedo, me dio temor, tuve que salir corriendo, me descolgaron de una pared por una soga en un fardo de ropa, dice literalmente. Yo no soy una gran persona, pero soy un apóstol. Y como apóstol, Dios me permitió experimentar un privilegio increíble, y este privilegio es que fui al cielo. Y la última vez que leímos en 2 Corintios capítulo 12, aprendimos que Pablo cuenta cómo él tuvo una visita al tercer cielo. Y dice, yo mismo no lo entiendo. Él dice, no sé si fue en el cuerpo, si fue fuera del cuerpo, no entiendo. Pero Pablo había guardado por 14 años, casi en secreto, voy a decir así, para él mismo esta revelación, porque a él le causaba orgullo. Y si tú recuerdas esto, aprendimos hace un par de semanas que ese es un problema de la mayor parte de nosotros. Cuando Dios nos da un privilegio, cuando Dios nos da una habilidad, nos da una capacidad, cuando nos bendice de una forma especial, y puede ser que en tu caso sea, yo no sé, algo te ha dado Dios, ¿verdad? Aunque sea buena letra te dio, algo te ha dado, ¿verdad? Y entonces de repente tú dices, yo tengo esto y me pongo muy orgulloso. Y Pablo dice, yo no ando hablando de esto porque me enorgullezco de una forma, a causa de la revelación que le había tenido, me enorgullezco de una forma desmedida, desproporcionada. Pero entonces Dios tiene una forma para mantenernos humildes. Y yo quisiera que allí nos centráramos esta mañana. Tú tienes en tu vida algunas bendiciones, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tienes algunas bendiciones grandes. O sea, probablemente tú podrías hacer tu lista de bendiciones grandes. Estoy seguro que nadie que ha ido al cielo, pero tienes tus bendiciones, solo al de la casa del juicio, ¿verdad? Pero tienes tus bendiciones. Pero también tienes tus debilidades, ¿sí o no? Tienes algunas áreas que te hacen tropezar en algunas ocasiones, te hacen no hacer las cosas correctamente, te ponen en lucha constante, ¿sí o no? ¿Es cierto esto, sí o no? Hazme un favor, mira a la persona que tienes a la par y dime cara de cuáles son sus debilidades que tiene, ¿verdad? Y algunos van a decir, ajá, ¿verdad? Algunas son debilidades físicas, algunas son debilidades emocionales, algunas veces las debilidades que Dios ha traído a nuestra realidad, como vamos a aprender el día de hoy, son más grandes de lo que nosotros quisiéramos entender. Y yo quisiera, junto con Pablo, que el día de hoy no desestimáramos la razón por la cual Dios ha traído algunas de estas debilidades a tu vida. Algunas luchas, si puedo utilizar esa expresión quizás mejor, con las cuales te enfrentas y tú decís, Julio, yo por años he luchado con lo mismo, yo no sé qué hacer ahora, ¿verdad? Y me da vergüenza. Si tú llegas al punto de decir, me da vergüenza que no he podido vencer esto, entonces yo quiero por favor que entiendas que a veces Dios va a utilizar esas situaciones de debilidades para traer algo más grande que la simple debilidad. Lo que Él quiere es traer un proceso de quebranto. Vamos a hablar esta mañana un poco de la necesidad que todos tenemos de llegar al punto en el cual no tenemos el control completo sobre nuestra realidad y nos sentimos quebrantados, nos sentimos dolidos, y entonces tenemos que percibir lo limitado que somos, la fragilidad con la que nosotros tenemos. Porque tú sabes, y antes de leer el texto, quizás déjame hablar un poquito aquí del corazón, especialmente los hombres, bueno, hay de todo, ¿verdad? Pero hombres, machos, masculinos, pelo en pecho, ¿verdad? Que estamos aquí, que a veces damos la impresión que, tranquilo, o sea, todo. Hay algunas hermanas machas femeninas también, ¿verdad? Pero voy a decir los hombres masculinos, machos, pelo en pecho, ¿verdad? Que tenemos la actitud de, tranquilo, yo puedo. Hay un momentito en la vida donde uno topa y dice, no, yo no puedo. Y Dios tiene que recordarnos nuestra fragilidad. Le pasó a Pablo. Pablo dice, Dios me llevó al cielo.
me mostró esta bendición increíble. Pero dice el versículo 6, sin embargo dice, si quisiera gloriarme, o sea, sería insensato, porque diría la verdad. O sea, sí, realmente Dios me llevó al cielo, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Medidamente me fue dado un aguijón en mi carne, pero me abofeteó en altera, lo cual se ruega que lo quite y me adhiera mi gracia, porque tener perfección en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La realidad del quebranto, del quebrantamiento, como quieras llamarle tú, la realidad en la cual todos nosotros necesitamos de vez en cuando pasar por procesos dolorosos, para que nosotros mismos nos demos cuenta que no podemos controlar ese dolor. A veces es necesario en la vida cristiana. Tú sabes que somos parte de una generación que le tiene mucho temor al dolor. O sea, nosotros tenemos mucho temor al sufrimiento, al dolor, a todo lo que tiene que ver con no tener la comodidad. Y vivimos a veces un cristianismo que es así. O sea, Señor, yo quisiera vivir un cristianismo que es casi como Disneylandia, ¿verdad? Tú dame todo lo que yo quiera y bendíceme todo lo que tú puedas y sácame de todos los líos. Pero a veces Dios dice no. De hecho, vamos a ver esta mañana como en la mera crisis del dolor, del quebranto, a veces vamos donde Dios y le decimos, Señor, quítame esto. Dios te va a decir, no, tú no necesitas que yo te quite esto. Tú lo que necesitas es descansar en mi gracia. Pero entendamos quizás un poquito el contexto histórico de lo que le pasó a Pablo. Pablo está pasando por un proceso de mucho dolor. Fíjate, esta idea que está aquí del aguijón en la carne, cuando yo uso la expresión aguijón, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué viene a tu mente? Hablemos hoy en la mañana te voy a hacer 2 o 3 preguntas sobre la forma como hablamos de nuestro castellano. Pero cuando yo uso la palabra aguijón, a mí me suena sí, ¿verdad? Me suena quizás a una abeja grande, ¿verdad? Que me ha clavado el aguijón o tal vez a una espina y entonces uno se imagina que Pablo andaba como con una espina en el zapato, ¿verdad? Y difícil. Pero el término que utiliza Pablo es extremo. Pablo utiliza un término griego que literalmente describía una estaca aguda usada para torturar o para empalar. O sea, era uno de los procesos de tortura más grande. Pablo está diciendo, yo he sido empalado, yo he pasado por una situación de tremendo dolor, para que la grandeza de las revelaciones no me volviera loco, lo que está diciendo, para que yo no me creyera lo que realmente no soy. Entonces Dios ha tenido que mantenerme humilde. Y la forma de mantenerme humilde es por medio de mucho dolor. Ahora, no sabemos exactamente qué fue la idea del aguijón. Ya en unos instantes te voy a dar 2 o 3 posibilidades. Pero lo que sí sabemos es que Satanás estaba abofeteando a Pablo con esto. Esa es otra palabra interesante. Cuando yo uso el término abofetear, ¿a qué te suena? ¿Te acuerdas la última vez que te dieron una cachetada? Y uno dice, vea, y uno dice, sí, y casi que te imaginas, la mayor parte de nosotros se imagina a Pablo con un aguijón en el costado, ¿verdad? Y le están dando así. Pero no, es una estaca aguda para empalar, y el término que se traduce como bofetear se traduce en Mateo capítulo 27 como puñetazo. Esa es la forma, dice. Entonces le escupieron el rostro y le dieron a Jesús, en este caso, de puñetazos, y otros le abofeteaban. Yo lo que quiero es que entiendas lo que Pablo está describiendo. Pablo está diciendo, yo fui al cielo, ahí en el cielo escuché palabras que nadie más ha escuchado, tengo un privilegio que nadie más tiene, y entonces regreso a la tierra, y aquí en la tierra, cuando me doy cuenta de lo que Dios me ha dado, me siento orgulloso. Para no sentirme orgulloso, lo que viene Dios es que permite al diablo sacar una estaca aguda de tortura para empalar, para que me dé de puñetazos. Porque yo necesito mantener esta forma de pensar sobre mí mismo de una manera
baja y es la única forma de hacerlo. Me creo tanto, soy tan capaz, tengo tantas bendiciones de Dios que a no ser que yo vea mi limitación de una forma tremenda, me vuelvo orgulloso. Este es el aguijón en la carne. Ahora, las posibilidades de qué fue verdaderamente ese aguijón no lo sabemos. Algunos creen que fue una persona. ¿Sabes que un aguijón en la carne podría ser una persona? Había un fulano ahí en la vida de Pablo que se llamaba Alejandro. Alejandro el calderero, dice, me ha causado muchos males. Dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. Es posible, algunos aquí es posible que tengan a una persona en la vida que es un aguijón en la carne. Una persona que no puedes controlar. Una persona que te tortura constantemente, y no digo necesariamente de manera física, pero es ese sufrimiento emocional y tú no has podido cambiarlo a través de los años. Pero es Dios, y tú quizás le has dicho al Señor, Señor, quítamelo, ¿verdad? Señor, llévate a mi esposo, te lo mando, ¿verdad? Yo no sé qué has dicho, ¿verdad? Pero ya no aguanto. Y el Señor te ha dicho, no necesitas quitártelo. Tú lo que necesitas, va a decir en un instante, es mi gracia, bástate mi gracia. Algunos quizás es una persona, en algunos casos quizás es una enfermedad. Muchos creen que en el caso de Pablo es posible que haya sido una enfermedad. Él lo dice en varias ocasiones, él dice que él era una persona que constantemente estaba luchando con enfermedades. En Gálatas dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Es posible que Pablo haya tenido una enfermedad que fuera muy notoria físicamente. Y entonces él dice, ustedes me aceptaron, aunque la mayor parte de gente cuando me veía decía, uy, ¿verdad? Algunos creen que podría haber sido una enfermedad de los ojos. Porque tú sabes, cuando Pablo dictaba sus cartas, él no escribía sus cartas personalmente, sino que se las dictaba a un amanuense, pero cuando él terminaba de dictar la carta, él firmaba las cartas. Y hay un par de ocasiones en las cuales él dice, yo tengo que firmar, y tengo que firmar de una manera, como no veo, tengo que firmar con letras grandes. El libro de Gálatas es una de esas cartas, dice, mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Conoce personas que su firma necesita 3 páginas, ¿verdad? Ok, Pablo era uno de esos. Pero no era porque no había aprendido a firmar, era porque tenía probablemente una enfermedad en los ojos. Es posible. Es posible que haya sido una persona, es posible que haya sido una enfermedad, es posible que haya sido una situación. En el caso de nosotros podría ser un montón de cosas. Podría ser una pérdida de trabajo, podría ser un paquete de condiciones económicas, podría ser una realidad de las situaciones familiares, podría ser, yo no sé, pero lo que sí sé es que cada uno de nosotros, para mantener su nivel de ego abajo, necesita entender que no tiene control. Necesitamos entender que no tenemos control de todo lo que está a nuestro alrededor. Aun si Dios nos ha bendecido tremendamente. Es increíble pensar lo que dijo Job. Job nos recuerda que el emisario de Dios, a quien Dios usa a veces, es al mismo Satanás. Bueno, lo dice Pablo aquí, mira, no sé si lo leíste, dice versículo 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones, para esta bendición que Dios me dio, no me exaltase desmedidamente. Por cierto, creo que no tengo aquí el pasaje, pero ¿sabes qué? Esa idea de exaltarse desmedidamente, que aparece 2 veces aquí, en el versículo 7 al principio, en el versículo 7 al final, no me enaltezca sobremanera, solo se usa para 2 personas en la Biblia. Ese nivel de ego solo se usa para 2 personas. Pablo lo usa para él, dice, yo no quiero llegar ahí, y se usa para describir al anticristo. Son las 2 personas. Es esta capacidad humana que tenemos de decir, hey, yo puedo, ¿verdad? Yo tengo, Dios me ha bendecido, yo soy capaz, yo estoy en control. Dice Pablo, yo no quiero llegar ahí, al punto en que Dios permite que el diablo agarre una vara de empalar, una puya grande, y me agarre a puñetazos para que yo me mantenga abajo. El diablo, algunas veces nos sorprende, ¿verdad? Uno dice, no, Dios no usaría el diablo. La Biblia dice por todos lados que el diablo es a veces usado por Dios, permitido, Dios le permite a él desencadenar su ira contra nosotros para mantenernos tranquilos. El caso de Job, te lo he dicho en más de una ocasión, el caso de Job es Dios el que le dice al diablo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Por qué no lo probas?
Y yo siempre he pensado, Señor, no te acuerdes de mí de esa manera, ¿verdad? Por favor, ¿verdad? Que sería tremendo, ¿verdad? Y no has considerado a mi siervo Frank, ¿verdad? Que él haga algo ahí. No has considerado a mi siervo Carlos, ¿verdad? Y no, yo no quiero pasar por ahí. Pero es Dios el que le dice al diablo. Y tú te acuerdas lo que dice Job, lo que dice diablo, perdón, versículo 2, capítulo 2, versículo 7 de Job dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. Si tú recuerdas, al principio de la relación entre, de la plática entre Dios y el diablo, en Job capítulo 1, el diablo le dice: destruyámoslo. Y Dios le dice: no lo toques a él, no toques su vida, ni puedes tocarlo a él. Entonces el diablo le quita todo, le quita el dinero, le quita los hijos, le quita las posesiones, le quita la posición, pero no lo toca a él. En capítulo 2, como Dios le muestra al diablo que Satanás, al diablo que Job no ha maldecido, entonces el diablo le dice: toquémoslo. Es una frase tremenda: piel por piel. Piel por piel, porque una vez que el hombre pase por una situación difícil en su cuerpo, le va a negar. Entonces, en esta ocasión, Dios le dice al diablo: puedes tocar su cuerpo, pero no puedes matarlo. Ahí es donde dice que sale Satanás, hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Yo cada vez que lo pienso, me da picazón. O sea, terrible, terrible. Yo lo que quiero que abras los ojos es que hay una realidad espiritual conectada con tus debilidades, con tus luchas, con las áreas que no puedes controlar, en las cuales el diablo a veces tiene la libertad de parte de Dios de traer a tu vida el día malo, como dice Efesios capítulo 6, para que tú te des cuenta que este súper orgullo que estás elaborando acerca de ti no tiene sentido. Hay que bajarlo, hay que bajarlo. El diablo es usado en varias ocasiones. ¿Tú te acuerdas una de las pláticas que tiene Jesucristo con una mujer que sana? Hay una mujer que está encorvada en Lucas capítulo 13. Dice: había una mujer, hay una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Una escoliosis terrible probablemente. Y entonces llega Jesucristo la sana. Y la sana en el día de reposo. Algunos le acusan de sanar el día de reposo. Y Jesús dice: ¿cómo van a creer que no le ibas a sanar? Dice: a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Y por supuesto él está defendiendo su sanidad, el acto de sanidad en el día de reposo. Pero está diciendo: ella había estado apresada por el diablo. Lo que quiero es que abras los ojos. Hay una batalla, hay una lucha espiritual. Probablemente esta semana tú tuviste algunas frustraciones respecto de tu debilidad, donde dijiste: no puedo, esto no puedo, no puedo. Y es bueno. Es Dios manteniéndote a raya. Porque somos capaces de ser bien orgullosos, ¿o no es así? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Somos capaces de creernos un montón, ¿sí o no? Especialmente si Dios te ha dado algún talento o si te ha dado una bendición. Eres capaz de llegar a pensar que el sol se detuvo a mirarte, ¿verdad? Y uno dice: qué barbaridad. ¿Sí o no? Entonces Dios tiene que recordarte: no, hijo, no, Pablo, aunque vengas al cielo, eres tan humano como todos los demás. Y tienes que abrir los ojos que eres tan susceptible al trato del diablo como todos los demás. Es mucho dolor. Yo quiero que veas mucho dolor que siempre sucede por mucho orgullo. Mucho orgullo. Como te decía hace unos instantes, ahí en el versículo 7, esa frase doble, yo pensé que no iba a tener el pasaje, pero lo tengo aquí. Dice esa frase doble, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. ¿Sabes qué me dice a mí? ¿Sabes qué me dice a mí? Que a veces es normal que todos nos pongamos un poco orgullosos. No quiero decir que está bueno, pero es normal. ¿No te ha pasado, verdad? Tú ves caminar a tu hijo graduándose, ¿verdad? De preparatoria. Pero en eso yo veo a los papás, ¿verdad? Y los papás,
¿verdad? Con a mi hijo, ¿verdad? Y lo ven casi, que yo no sé, casi ingeniero lo ven a ese momentito, ¿verdad? Que es tremendo. Y eso es una parte normal, pero dice Pablo, pero todo tiene su límite, todo tiene su límite. Y algunos de nosotros que tenemos una bendición especial, entonces de plano nos creemos desmedidamente mejores. Por eso dice la parte final del versículo 7, dice, después que ha dicho, me fue dado este mensajero de Satanás, dice, para que no me enaltezca sobremanera. Yo te decía hace un rato, es el mismo término que se usa para describir al anticristo en 2 Tesalonicenses, cuando dice que el anticristo se opone y se levanta. Esa idea se levanta, se hace grande, se hace mayor, se hace superior contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La Escritura lo dice constantemente, de una forma continua. Está diciendo, cuando hay soberbia, lo que viene es quebranto. Cuando hay arrebato, lo que viene es quebranto. Pero puedes darle vuelta. Cuando hay quebranto, mira hacia atrás y vas a encontrar que lo que había era un montón de orgullo. Tú te creías una gran persona, te creías un gran esposo, te creías un gran papá, te creías un gran cristiano, te creías una gran mujer, te creías una gran mamá, te creías una gran cosa. Entonces Dios tuvo que llevarte a un proceso de quebranto para decirte, no eres como eres. El libro de Proverbios dice, en Proverbios capítulo 16, versículo 18, dice, antes del quebrantamiento está soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. El mismo libro de Proverbios dice en capítulo 18, versículo 12, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Antes del aguijón en la carne es el viaje al cielo. Pero el viaje al cielo, la bendición de Dios que te hace sentirte una gran cosa, va a demandar en algunas ocasiones que el diablo saque la vara de empalar y te agarre a puñetazos, para que te digan, no sos gran cosa. Algunos están diciendo, yo no quiero eso. ¿Quisieras eso? ¿Quisieras eso? ¿Quisieras el aguijón en la carne? Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es no hay que ser orgulloso. Pero, como decía hermano Checho, ¿verdad? Es tan difícil ser humilde cuando uno es el mejor. El orgullo es muy difícil de controlar. Esa es también la verdad. O sea, aquí humanamente tú y yo podríamos decir, no, yo no voy a ser humilde, no, yo no voy a ser orgulloso. ¿Sabes cómo es la carne? Yo no voy a ser orgulloso, yo no voy a ser orgulloso, yo no voy a ser orgulloso. Y entonces no eres orgulloso y te sientes orgulloso de no ser orgulloso. Y entonces ahí está el orgullo. Es un lío, ¿o no es cierto? Steve siempre cuenta de la historia de aquel hombre que recibió una medalla por humildad, la medalla por ser el más humilde, y entonces se la puso. Y se la tuvieron que quitar porque la andaba enseñando. O sea, pero esa es la realidad de la vida. O sea, la realidad de la vida es, a veces la única solución es mortificar ese orgullo, esa carne, porque esta idea de que yo soy mejor, aunque no lo creas, es muy común. Es muy común. Yo diría que si hay una experiencia, hay un pecado común a todos los que estamos acá, es el orgullo. Otros quizás no. Probablemente te sorprenderías de lo que la persona que está atrás tuya hizo esta semana. Si alguno de nosotros cuando tuviéramos un visor ahí, yo te he dicho, ¿verdad? Si tuviéramos una pantalla en la mente que mostrara nuestras actividades semanales, algunos andarían diciendo, uy, qué bárbaro, qué bárbaro. Pero, porque tú dices, yo eso nunca lo haría, qué barbaridad, mire lo que hizo. Pero si hay un pecado común a todos, es el orgullo. El orgullo es terrible. El orgullo es la base, por eso me has escuchado decir en varias ocasiones en el libro de Corintios, es la base de todos los pecados. Es la razón por la cual la mayor parte de pecados suceden. Ven, deja un dedito ahí en 2 Corintios y ven conmigo hasta Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8. Lo más tremendo es que nos enorgullecemos los cristianos, ¿verdad? Nos enorgullecemos de las cosas que Dios nos da, de las bendiciones que Dios nos da. Algunos aquí están orgullosísimos de sus hijos,
¿Y quién te dio los hijos? Dios. Algunos aquí están orgullosísimos de su inteligencia, pero ¿quién te dio la inteligencia? Dios. Algunos aquí están orgullosos de su belleza. Bueno, algunas, ¿verdad? Porque ninguno veo que sea orgullo, que tenga la capacidad de ser orgulloso de su belleza, pero hombre, pero algunas están, pero ¿quién te dio la belleza? ¿Quién te hizo bonita? ¿Quién te hizo bonita? Dios. Por eso allá en 1 Corintios Pablo dice, pero ¿y qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te enorgulleces con que no lo hubiera recibido? O sea, ¿quién te hizo inteligente? Dios te hizo inteligente. Algunos son orgullosos de su capacidad de producir dinero. Pero ¿quién cercó tus posibilidades alrededor? El mismo diablo le dice, Job está también porque tú le has puesto un cerco alrededor y entonces todas sus empresas han crecido. Entonces eres tú, al final eres tú. Una de las cosas inconcebibles de nosotros cristianos es que nos enorgullecemos de lo bueno que Dios nos da. Y constantemente Dios está haciendo eso, no debe pasar. Tienes que sentirte abrumado quizás por la bendición, tienes que sentirte agradecido por la bendición, tienes que sentirte maravillado por la bendición. Debe ser tremendo, si fuera el caso de ir al cielo, sería tremendo decir, Señor, qué tremendo esto que me has dado, pero no sentirte orgulloso. Cuando la nación de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida, se da el libro de Deuteronomio. Realmente Deuteronomio es un recordatorio de todo lo que ellos han pasado en el desierto durante los últimos 40 años. Entonces una de las cosas que Dios les dice es, ya viene un cambio de bendición, ya no van a vivir en el desierto, ya no van a andar, ya no van a comer maná solamente, ya no van a tener que estar peleando por agua ahí de la roca, ya viene un cambio diferente y las cosas les va a ir bien. Pero Dios dice ahí, pero tienen que tener cuidado. Moisés les dice, tienen que tener cuidado que cuando toda esta bendición venga, no se vuelvan locos y no se pongan orgullosos. Deuteronomio capítulo 8 dice en el versículo 11, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifique buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieras se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Tú sabes que si sigues leyendo y entiendes el argumento del Antiguo Testamento, Dios dice, yo no saco a todas las naciones del lugar donde ustedes van a poseer, porque ustedes las necesitan para la guerra, las necesitan para entender que tienen que depender de mí. Si ustedes tienen que vivir en un estado, porque si no se creen que son la gran cosa. La idea del mucho orgullo es un problema consistente, constante. Es un problema, fíjate, si eres orgulloso, si tienes un problema con el orgullo, es un problema de inmadurez. Es mucha inmadurez. Si tú me muestras a una persona inmadura, yo te voy a señalar que su problema que tiene es un problema de muy poca madurez. Por eso, cuando se va a poner a un líder, tú te acuerdas ahí en 1 Timoteo, lo que Pablo dice es que no debe ser un neófito, o una plantita nueva, o alguien inmaduro, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Entonces, tu quebranto, tu aguijón en la carne, y yo no sé, ¿verdad? Algunos van a salir aquí abrazados con su esposa, hola mi agui, ¿verdad? Y que tú has dicho, Señor, quítamelo. No, tú lo necesitas. Y yo lo necesito. Dios lo necesita. Y lo necesitamos porque tenemos la tendencia a enorgullecernos. Esa es la realidad, ¿verdad? Ese quebranto ayuda a promover la humildad. La humildad que deberíamos tener solo por estudiar. ¿Cuántas veces has estudiado un pasaje que dice que debe ser humilde? Pero no es suficiente. No es suficiente. Necesitas el proceso de quebranto. Tu quebranto, en otras palabras,
puede ser formativo. Y yo quiero pedirte que entonces tengas una perspectiva diferente del quebranto, de las áreas de quebranto. Algunos aquí me dirían, Julio, yo estoy luchando con una enfermedad. O mire Julio, tú me dices, yo tengo 42 años y tengo 40 años de estar quebrado. Y yo no hallo cómo salir de esta. Si Dios me sacara, si Dios me dejara caer un costal de plata, ¿verdad? Entonces la cosa sería diferente. No, ¿sabes por qué? Porque es la forma de mantener tu orgullo. Dios sabe lo que necesitas. Mire, si Dios me sacara de ese lugar donde trabajo, porque donde ese trabajo, mire, es terrible. Yo paso en una tensión, y hay un hombre ahí que me hace la vida. Sí, pero necesitas a ese hombre. Ese hombre es un mensajero de Satanás. Uy, sí. Es un aguijón en la carne que te hace mantener tu realidad de que no estás en control de todo. Pero mire, es que si Dios me hubiera dado otros hijos, me dio estos. Se parecen a mi familia política, ¿ok? Tú necesitabas esos hijos, no otros hijos. Es el proceso de quebranto que todos necesitamos, sin excepción. Por eso Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No, ¿cómo no? Porque es la única vía a la humildad, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mira, todos somos débiles. Y todos tenemos que reconocer la debilidad, aún los que tenemos la apariencia que no lo somos. Yo estaba pensando en alguien que diera la apariencia de fuerte. Fuerte. ¿Quién crees que es fuerte? Tengo una foto aquí. Pero ¿quién crees que es fuerte? Antes de enseñarte la foto. Fuerte. Bueno, alguien de aquí de la congregación que es fuerte, no lo encontré. No lo encontré. Entonces puse a él. Lo conoces, ¿verdad? Él fuerte, ¿verdad? Fuerte. O sea, él es bueno, de hecho, todos sus personajes, ¿verdad? Todos sus personajes de Arnold Schwarzenegger han sido increíbles, ¿verdad? Todos han sido de la idea de fuerza, y por supuesto con los años se volvió político y todo lo demás. Pero Arnold Schwarzenegger fue 5 veces Mr. Universo y 7 veces Mr. Olympia. O sea, estamos hablando de fuerza. O sea, qué tremendo. Pero hace unos 15 años le operaron de un problema coronario. Tuvieron que abrir su pecho y literalmente cambiar una parte del corazón. Literalmente cambiar una parte del corazón. Y él dice que cuando le pasó esto, le dijeron que unos años van a tener que volverlo a hacer, porque eso que pusieron adentro se está desgastando poco a poco. Y si tú ves ahora a Arnold Schwarzenegger, ya no es fuerte, ya no es fuerte. Ahí está, ahí está. Es tremendo, tremendo. Él dijo, cuando estoy de pie ante el espejo y realmente presto atención, me pregunto, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué paliza? Pero yo pienso en algunos de nosotros que somos así. O sea, en algún momento nos hemos sentido grandes, fuertes, poderosos. De repente Dios tiene que traer una situación a nuestra vida donde te ves espiritualmente en el espejo y lo que encontrás ya no es alguien fuerte, poderoso. Encontrás a alguien muy débil. Ese es Pablo. Pablo dice, yo fui al cielo, pero para que la grandeza de las revelaciones no me hiciese creer que yo estoy en control completamente, me fue dado un mensajero de Satanás con una estaca para empalar gigantesca que me atravesó, y el diablo me dio puñetazos para que mi orgullo se mantuviera abajo. Ahora, si Pablo lo necesitaba y tú y yo, ¿cómo será eso? ¿Cuánto lo necesitamos? Es tremendo. Todos somos frágiles. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Porque ¿qué hace Pablo? Pablo hace lo que todos nosotros hacemos en un momento de urgencia, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando somos débiles? ¿Qué hacemos? Vamos a buscar ayuda. Y la ayuda que necesitamos espiritualmente es del Señor. Eso es lo que hace Pablo. Si estás conmigo, estoy en 2 Corintios capítulo 12. Dice Pablo dice, yo he pedido por esto. Dice, respecto de lo cual dice, y sabes, me impacta. Porque dice, 3 veces
3 veces. Algunos de nosotros pedimos la misma cosa durante 25 años. Señor, bendíceme, Señor, cámbiame, Señor, dame, Señor, sácame. Señor, que la lotería caiga en 7, ¿verdad? Señor, Señor, ¿verdad? Señor, Señor, hazme, Señor, esto, Señor, lo otro, Señor, lo otro, Señor, 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 Señor. Dice Pablo, no, yo 3 veces. Es que la relación entre Pablo y Dios era tan fluida, que como creo yo que debe ser cada uno de nosotros, que él ya sabía, ya le había dado la carga a Dios y él había dejado ahí. Pero cuando veía que Dios no hacía nada, él regresaba otra vez y decía, Señor, quita esto. Yo no sé qué era. Señor, llévate a Alejandro, el calderero, porque ya no lo aguanto. Señor, te lo pido, quítamelo, quítamelo. Y nada. Señor, quítame esta enfermedad de los ojos. Yo he visto cómo sanas a otras personas. Señor, quítala. Nada. Señor, sácame de esta circunstancia terrible económica y nada, nada. 3 veces le he pedido a Dios que lo quite, 3 veces. Y dice, y me ha dicho, versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia. Te voy a decir algo sobre esa frase. Creo que algunos de nosotros menospreciamos la gracia. Creemos que para nuestra realidad lo que necesitamos es comodidad. Necesitamos la comodidad para poder vivir, y entonces la forma de la comodidad es eliminando el aguijón en la carne. Eso es lo que pensamos. Si yo elimino a la persona que me hace la vida difícil, entonces voy a tener lo necesario para vivir. Si yo me divorcio, en algunos casos el aguijón es la pareja, entonces la forma de decir es yo me voy a divorciar, porque yo no aguanto esto, entonces quiero salir de eso, me voy a ir de aquí. O quizás es un jefe y me voy a cambiar de trabajo, o quizás es una enfermedad, yo no sé, pero tú dices, yo quiero sacar esto y entonces ahí voy a estar bien. Y dice que Jesús le dice a Pablo, no, hijo, no necesitas eso, no necesitas eso. ¿Sabes qué necesitas? Darte cuenta que yo te he dado todo lo que necesitas. Mi gracia es suficiente, bástate mi gracia. La frase es sacada de contexto algunas veces, pero en el contexto apropiado lo que está diciendo es cuando estás sufriendo, cuando tienes una circunstancia que no puedes manejar y le dices al Señor, Señor, quítamela, sácamela. A veces la respuesta de Dios es, no, hijo, no te la voy a quitar. No, necesitas esa debilidad. Por favor, no menosprecies la gracia. Yo te doy la gracia y mi gracia es suficiente. Bástate mi gracia. Bástate literalmente es, date por contento con mi gracia. Es todo lo que se necesita, no necesitas nada más. Es tremendo porque la gracia de Dios es necesaria. Ahora, ¿qué es la gracia? Déjame por unos instantes quizás tratar de definir esto, porque antes de meternos ahí en el argumento de Pablo, porque creo que algunas veces los cristianos evangélicos algunas palabras las volvemos como clichés, ¿verdad? Y si yo pregunto a algunos que han sido cristianos aquí por muchos años, llego y te digo, mira, ¿qué es la gracia? Entonces me vas a decir, la gracia es el favor inmerecido de Dios para con los hombres. Esa es la definición estándar que todos los cristianos andan ahí en la mente. Más recientemente alguien te diría, la gracia es el favor inmerecido de Dios para con los hombres que pasa por alto nuestra indignidad. Sí, y creo que son buenas definiciones. Creo que es una buena manera de entenderlo. Pero ¿qué es la gracia? Si yo le digo, Señor, mire, Señor, yo tengo este problema, este lío, yo no sé qué hacer y yo te lo he pedido un montón de veces y yo me siento que no estoy en control. Y el Señor me dice, no te lo voy a quitar, tenés gracia, tenés mi gracia. ¿Qué es eso? ¿Qué es la gracia? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se lleva a la práctica? Esta semana tú vas a necesitar un montón de gracia para enfrentarte a tu vida. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona en todos los días? A mí me gusta la definición de alguien, le dijo que la gracia es como gasolina. Es como gasolina. La gracia es lo que es una fuente de poder. Una fuente de poder que te da a ti la capacidad de hacer algunas cosas que en tu limitación no puedes lograr. A mí me gusta lo que dijo Dallas Willard. Dijo que la gracia es el poder que da energía a las obras extraordinarias de los santos y que nos capacita al resto para hacer cosas grandes. Tú estás lidiando con una enfermedad terrible y no tienes el poder. Hay un momentito donde dices, ya no puedo. ¿De dónde sacas la fuerza? De la gracia de Dios.
La gracia de Dios es literalmente la fuerza que te deja seguir. Estás en un matrimonio que no funciona y entonces tú dices, ya no puedo, ya no hay lo que hacer. Yo le dije al Señor, Señora, haz algo. Y el Señor te dice, no, te voy a dar mi gracia. Y en mi gracia vas a poder salir adelante. Estás pasando por una situación económica terrible. Y dices, ya no aguanto, ya no hay lo que quitar, ¿verdad? Y estoy tan quebrado. Y entonces viene Dios y cuando tú le pedís el costal de plata, Él te dice, no. Lo que necesitas es darte cuenta que yo te estoy dando mi gracia. Es mi gracia porque entonces tienes que depender de mí. Tienes que venir a echar fuerzas y energía a tu vida en mí. Por eso, bástate mi gracia. La gracia es suficiente. El libro de Hechos, fíjate cómo se describe la gracia. La gracia dice, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Es la palabra de la gracia la que tiene la capacidad de hacernos creer. El libro de Romanos dice que, por supuesto, el poder más grande es el poder en la lucha con el pecado. La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó este poder para tratar con el pecado. No es que sobreabundó alguna situación etérea, no, ahora tenemos una forma de tratar con el pecado. La gracia no es pasiva, la gracia es activa, es decir, hey, yo tengo una situación donde estoy luchando con mi alcoholismo, estoy luchando con mi pornografía, estoy luchando con mi ira, estoy luchando contra mi mal carácter. Y entonces, ¿qué hago con eso? Porque yo veo cómo, entonces dice la Biblia, Dios tiene algo grande para luchar contra eso, se llama la gracia. Y la gracia te da la fuerza para derrotar esta situación. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 9 que la gracia es el poder que nos deja seguir adelante en los momentos económicos difíciles. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y si tú recuerdas, es el pasaje que habla de dinero. Dice, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es poder. En 1 de Pedro capítulo 5 se nos dice que es la esencia de Dios. Es Él el que da el poder, dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis tenido un enfrentamiento con el aguijón en la carne y hayas tenido que darte cuenta que no estás en control, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, les llene de fuerza o poder y les establezca. Es gracia. Entonces, ¿puedes seguir adelante en tu situación? Sí. Sí. Con que usted no entiende, ya no puedo. ¿Cómo no? Si puedes. Bástate la gracia. Esa es la fuerza. Es Dios actuando en tu vida. Es tú dándote cuenta que no tienes control, pero que Él tiene control. Es descansar en Él. Es la capacidad de ir y recargar ese poder todos los días. Lo dice el autor de Hebreos. Hebreos capítulo 4 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de ¿qué? ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué? Jesucristo dice, no me pidas que te quite eso. Bástate mi gracia. El autor de Hebreos dice, ¿y qué pasa cuando ya no podemos? Pues vayamos donde hay gracia. Vayamos al trono de Dios, porque Él es el Dios de toda gracia. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, fuerza, poder para el oportuno socorro. Si viniste hoy en la mañana diciendo, no, mire, tú, yo no aguanto, ya no se puede. Yo te digo, sí se puede. La gracia de Dios es suficiente. No es un cambio de circunstancias. Es abrir los ojos a la gracia de Dios. Y la gracia de Dios te da fuerza. Te da fuerza para seguir. Él, por supuesto, nos dice que la cosa que impide que la gracia funcione es el orgullo. Es el orgullo. Pero Él da mayor gracia, dice. Por esto dice Dios, ¿qué hace con los soberbios? Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Quizás déjame planteártelo así en lo que examinamos este último pedacito.
yo tengo 3 hijos. Ahora ya todos están grandes, bueno, por lo menos de estatura, ¿verdad? Y recuerdo cómo con los 3 niños pasamos en algún momento de la vida, esa etapa, chiquitos, ¿te acuerdas? Donde los niños empiezan a decir, no, yo puedo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de esa etapa? Yo nunca lo voy a olvidar con Estefanía, nuestra hija mayor. Bueno, yo era sobreprotector con Estefanía, como no te imaginas, como papá primerizo, ¿verdad? Yo recuerdo la primera vez que la llevamos a un campamento de jóvenes, nosotros papás bien jóvenes, ¿verdad? Y llevábamos, yo me recuerdo que el Pati y yo llevábamos una maletita así para toda la semana, pero el carro iba totalmente lleno de las cosas de Estefanía, ¿verdad? Incluyendo una garrafa de agua cristal para bañarla, ¿verdad? Sí, porque es esa época donde uno es extremadamente sobreprotector. Entonces yo la cuidaba chiquita. Yo recuerdo bien una vez que le estaba dando algo de beber, creo que un jugo de naranja, en uno de estos centros de comida rápida. Entonces debe haber tenido como 1 año y medio, 2 años, y me quitó el vaso y me dijo, yo puedo, papá, me dijo, yo sola, me dijo, yo sola. Y yo dije, ve, qué mona esta, dije yo, qué bárbara, ¿verdad? Pero a los días íbamos subiendo unas gradas y me quitó la mano y me dijo, yo puedo, papá, yo sola, yo sola. Y yo dije, hey, qué bonito eso, qué bonito, porque ya ella sola, ella sola. Pero a través de los años, ya más grande, yo he tenido que decir, hija, yo te voy a ayudar. No, papá, yo puedo sola. No, yo te voy a ayudar, porque tú sola no podés, no podés. ¿Sabes que nosotros a veces somos el hijo que le dice a Dios, no, Señor, yo puedo, yo solo, yo puedo, yo solo, yo puedo, yo solo? Y usted dice, no, no podés, tú no podés, no seas orgulloso. La cosa que impide que Dios te ayude en la vida es tu orgullo. Es una cosa grande. Dios resiste a los soberbios, pero a los que son humildes, ahí va la tonelada de fuerza, de energía, de gracia. Por eso en esta lucha cuando dices, no, yo voy a hacer las cosas a mi manera, a mi manera, a mi manera, a mi manera, entonces, no puedo ayudarte, no puedo ayudarte. Porque lo único que necesitas es mi gracia, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad, va a decir en unos instantes. Pero la única forma es que tú reconozcas que eres débil. Mientras delante delante del Señor, yo no creo que uno tenga que andar diciendo a todo el mundo, mucho gusto, mi nombre es Julio Contreras, soy débil. Yo no creo que es así. Y que a todo el mundo vas a decir, mire, a todos mis empleados quiero decirles ahora que yo soy muy débil. No funciona así. Pero vas delante del Señor y no decir, Señor, yo no puedo. Necesito de tu gracia. Eso es un error. Por eso necesitas una vara de 1,5 metros en manos de Satanás para que te puye, para que veas la necesidad que tienes del Señor. Esa es la diferencia. Bástate mi gracia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entendiendo esto, ahora vamos al pasaje, fíjate. Y voy a pasar rápido por el pasaje porque el pasaje es autoexplicativo. Hablando de que la gracia de Dios es suficiente, el versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia es suficiente para cualquier sufrimiento, cualquier aguijón, sea como sea, es suficiente. Cuando dice basta basta te está diciendo, date cuenta que no necesitas nada más. Solo necesitas la gracia de Dios. No necesitas un cambio de circunstancias, aunque quisieras un cambio de circunstancias. Pero suficiente es si tienes la gracia de Dios. La gracia de Dios funciona cuando aceptas tu debilidad, no antes. No hay gracia de Dios mientras tú estás pataleando y gritando y diciendo e imponiendo, diciendo yo puedo. La gracia de Dios no funciona. Por eso dice, bástate mi gracia, porque mi poder funciona. Esa es otra forma de decir. Mi poder se libera, mi poder entra en acción, toma perfección cuando la otra persona se da cuenta que es débil, se perfecciona en mi debilidad. Entonces Pablo dice, si de eso se trata, pues yo de buena gana me glorío en mis debilidades. Ahora ves el argumento, lo lineal del argumento. Por tanto dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades.
sea, ¿para qué voy a estar hablando de haber ido al cielo si eso lo único que hace es estimular a una puya en mi vida? ¿Para qué voy a estar hablando de todas las bendiciones que Dios me da y me voy a estar enorgulleciendo si eso solamente lo que hace es darle libertad a Satanás para que me dé puñetazos? No, dice, mejor les cuento todo lo que me pasó en el capítulo 11. Mejor cuento todas mis debilidades. Por eso ahora entiendes capítulo 11. Capítulo 11, lo mismo dijo, yo he pasado por naufragio, yo no pude esto, yo fui perseguido yo estaba en temor, estaba en peligro. Dice, yo prefiero contar eso, porque ahí se perfecciona el poder de Dios. Él dice, versículo 9, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en angustias, porque cuando soy débil, ¿sabes qué está diciendo? Cuando soy débil, cuando reconozco mi debilidad, tengo acceso a la gracia de Dios. Y soy fuerte. Ni un minuto antes. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. La gracia de Dios es incompatible con nuestras fuerzas. No se puede. No se puede. El día de ayer ganó el Barça. Y el día de ayer no ganó el Real Madrid. En un par de semanas, el Real Madrid puede quedar campeón de la Champions. El Barça no puede quedar campeón de la Champions. No se puede las dos cosas al mismo tiempo. O eres del Barça o eres del Real. No se puede las dos cosas. Y tú me dices, tú, no sé si tú has conocido a alguien que te diga, que tú le digas, ¿y usted con quién va? Yo voy con los dos. Uy. ¿Y con quién va en la política aquí en el país? Ah, yo voy con la izquierda y con la derecha. Yo soy de la arena del frente. ¿Y eso cómo funciona? Son dos conceptos contrarios. Y en fútbol son dos conceptos contrarios. O sea, ¿y cómo es el asunto? Bueno, es igual con la gracia de Dios y la fuerza del hombre. Son dos conceptos contrarios. Y tú tienes que escoger. Tú vives tu vida con tus fuerzas y decir, Señor, yo puedo. Y entonces la gracia de Dios no puede funcionar en ti. No puede. O decides vivir reconociendo tu debilidad y vives tu vida en las fuerzas de Dios. Pero entonces no puedes jactarte de lo que haces. Son dos conceptos contrarios. Es eso lo que quiere decir Romanos capítulo 11. Y con este pasaje termino. Que a alguna gente le parece un trabalengua. Y si por gracia, o sea, si es con la fuerza de Dios, ya no es por obras. Porque eso es con la fuerza del hombre. De otra manera, la gracia ya no es gracia. O sea, si metemos la fuerza del hombre, la fuerza de Dios ya no es la fuerza de Dios. Porque ahora nosotros podemos decir, yo lo hice. Y entonces dice, y si por obras, o sea, si con la fuerza del hombre, ya no es gracia. Eso no viene de Dios. De otra manera, la fuerza del hombre, la obra, ya no es obra. Es una decisión. Es una decisión de cada uno de nosotros. O digo, yo puedo, yo quiero, yo lo voy a hacer, yo voy a cambiar, yo voy a hacer esto. Y Señor, esto no puedo, quítamelo. No necesitas que te lo quite. ¿Pero por qué, Señor, si es lo único que necesito? No, lo que tú necesitas es humildad. Lo que necesitas es humildad para recibir la gracia. No hay otra forma. La gracia es como gasolina, otra forma de decirlo. Tus capacidades son como agua. Si vas ahora a la casa y le echas 10 galones de agua a tu carro, no llega muy lejos. Es lo mismo espiritualmente. Si tú le echas 10 galones de fuerza tuya a tu realidad, no llega muy lejos. Bástate mi gracia.
Vamos a orar. Te pido. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir. Entonces, entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que, ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.